Vamos a ir a una historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Desde el verso 16 comienza la historia de dos hermanos, Pablo y Silas, que hoy nos van a dar un ejemplo, una gran enseñanza para esta generación, para este tiempo, para nosotros. Dice el verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió, se dio la vuelta y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hoy en día, ¿cuántos creyentes hubieran soportado tanta injusticia como la tuvieron estos dos hermanos? Estos dos siervos de Dios, Pablo y Silas. Dormir esa noche en la cárcel seguramente habrá sido
casi imposible, con sus cuerpos lastimados por esos azotes, con esas varas que le pegaron hasta cansancio. No pocos azotes, dice, sino muchos. ¿Cuánta gente, cuántos hoy en día, y hermanos de la iglesia, no hubieran maldecido en esas circunstancias adversas? Pero ellos, Pablo y Sila, deciden cantarle a Dios. En vez de quejarse por el dolor en su cuerpo, por la injusticia que cometieron con ellos, deciden cantarle al Señor. Hermanos y hermanas, aquí hay una gran enseñanza hoy para nosotros, que también lo enseña primeramente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo enseñó en 1 de Pedro 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, le pegaron, le escupieron, cuántas cosas le hicieron en su cuerpo a nuestro Señor. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Hermanos y hermanas, Iglesia del Señor, esto nos enseña que en toda circunstancia adversa que pasen los hijos de Dios, debemos recordar siempre que nuestro socorro no viene por las quejas, no viene por gritar el dolor, no viene por renegar, sino viene de nuestro Señor. El Salmo 121, 1 y 2 decía, alzaré mis ojos a los montes, los problemas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Verso 7 del mismo capítulo. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Verso 8. Jehová guardará tu salida y también tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos y hermanas, es de admirar la actitud de Pablo y de Sila. Hermanos, ellos conocían a su Dios. No como hoy o en el tiempo de Jesucristo, con sus discípulos y un tal Felipe, en Juan 14, 7, 8 y 9. Si me conocieras, le dice Jesús, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis, le decía Jesús a Felipe. No solo que le conocéis y le habéis visto. Verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Jesús te dice a ti hoy, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Hermano, qué reproche, qué pregunta del Señor. ¿Cuánto tiempo hace que estás en la iglesia? Que has conocido la salvación y al Salvador. Y no conoces todo lo que Él quiere hacer para ti. Y no conoces todo lo que Él ya hizo por ti, para ti. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice a Felipe Jesús. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pablo y Sila, hermanos y hermanas,
nos muestran con esa actitud que conocían a su Dios y que también entendían sus propósitos o sus planes por los cuales ellos estaban sufriendo ahí. Por eso ellos aceptan la forma como Dios trabajó con ellos. Ellos seguramente aceptaron el consejo de Pedro, en 1 de Pedro 4:16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios por lo que está sufriendo como cristiano. Ahora, pero ¿cuál fue el plan de Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios con esa muchacha que le sacaron ese demonio de adivinación? El demonio conoce las situaciones tuyas, mías y de todos. Por eso ese espíritu de adivinación adivinaba lo que te pasaba o lo que te iba a pasar, porque ellos programaban todo eso. Pero todo el plan de Dios fue para salvar a la familia del carcelero y también a algunos presos que estaban ahí. Y también para ti y para mí, para que tú también, cuando tengas problemas, cantes al Señor y manifiestes y tengas esa actitud de un hijo, de una hija de Dios, que conoce a su Padre, que conoce a su Dios, que el socorro va a venir de Él, porque Él está mirando todo lo que pasa en tu vida. Él está al cargo de cada pelo que se cae de tu cabeza. Pablo y Silas, mire lo que hicieron. Salvaron del suicidio a ese hombre, el carcelero. En el verso 27 dice, despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos aquí todos. Ahora pregúntate, y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué lo salvaron al carcelero? ¿En qué estaba pensando Pablo y Silas en su momento? ¿Por qué no se ocuparon de ellos mismos? ¿Por qué no pensaron todo lo que ese hombre les hizo? ¿Por qué tuvieron que pensar en la vida de ese enemigo? De aquel que les mandó, tal vez él les pegó. ¿En qué estaban pensando Pablo y Silas? Hermano, ¿qué lección nos da a nosotros? Cuando tenemos algún problema o alguien nos mete en problema. Estamos pensando en odio, en venganza, en dolor, en amargura, en tristeza. No estamos pensando en salvar esa alma. Pablo sí, con Silas se ocuparon de ello y no se ocuparon de sus pensamientos que tal vez martillaban en su cabeza. O el cuerpo que le gritaba de sufrimiento, de dolor. Pero ellos no prestaron atención a las señales de su cuerpo y a sus pensamientos. Ellos reaccionaron. Ellos pensaron en la alma de ese hombre. ¿Y sabe por qué pensaron así? Porque está la reacción, hermano y hermana.
que tienen las almas que están libres del pecado. Las almas que siguen al Maestro. Las almas que están libres de la vieja naturaleza, del viejo hombre. Que están libres del pecado, de la amargura, de la tristeza. Esa es la actitud de esas almas. Esta actitud de Pablo y Silas nos dan un gran ejemplo. ¿Cuántas almas viven a tu alrededor? ¿Cuántas de ellas escuchan a ti, te escuchan cantar alabanza al Señor? ¿Cuántas almas están presas del miedo, del dolor, que están a tu alrededor? ¿Cuántas almas presas de enfermedades, de soledad, de depresión? Presas de la religión, del orgullo y cuántas cosas más. ¿Cómo te oyen a ti cuando te pasa algo como a Pablo y a Silas, como a ellos? O como a esta gente que está a tu alrededor. ¿Cómo te oyen? Te oyen decir gracias, Señor. ¿Cómo reaccionas, hermano y hermana? Miremos que la cárcel fue sacudida por un gran terremoto. Esto lo logró la alabanza, hermano. La alabanza de Pablo y Silas. No fue por las quejas, ni por el dolor que sufrían ellos en su cuerpo. No, hermano, ese terremoto no vino por esas quejas. Mira si Dios está al tanto de todo, que no soportó la injusticia. Ellos cantaron y Dios obró con un terrible y tremendo poder. Todas las cadenas se rompieron. Las puertas de esa cárcel se abrieron. Hermano, qué ejemplo para nosotros. Me viene a la mente que el carcelero se quería suicidar. Sacó su espada. Pero Pablo y Silas sacaron la espada más poderosa que puede tener un cristiano. Más poderosa que espada de doble filo. Sacaron el amor de Cristo, la palabra de Cristo, que es viva y eficaz. Y con eso destruyeron las intenciones de ese maligno corazón que estaba manejando e incentivando y persuadiendo a este hombre a suicidarse. Pablo estaba reflejando lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas con la espada a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Recordar Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu santo nombre. Por eso Pablo y Silas alababan a Cristo, no se quejaban por el dolor, no, porque su alma no estaba en la cárcel del pecado, en la cárcel del dolor, en la cárcel del miedo, de la venganza, en la cárcel del sufrimiento, angustia, depresión. No, eran almas libres. Por eso ese salmo de saca mi alma de la cárcel para que alabes. Si tú no alabas, es porque tu alma todavía está presa, está en una cárcel, está encerrada con puertas. No, hermano, tú ya eres libre. Eres libre.
Ya tienes que cumplir. Vayan y prediquen. Como dice Isaías 61, Dios te ha ungido y te ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos por el pecado, por el diablo, por el dolor, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos sufren al lado tuyo y tú los ves y no les dices nada? A libertar a los cautivos, presos en la droga, en el alcohol, en el dinero, en los celos, en la enfermedad. A los presos abrirle la cárcel. Este mandamiento, hermano, sigue vigente hoy y siempre para todas las generaciones hasta que Dios diga, hasta acá llegaron. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Usted, porque los siervos del Señor no deben ser contenciosos, sino amables para con todos, con el que te lastimó como a Pablo y Sila. Amables para con todos, aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Hermano, esta escritura, este texto, nos enseña y nos autoriza a abrir las puertas, como nos pide Dios, a todos los oprimidos por el diablo. Por eso, 1 de Juan 3:8, para eso apareció Jesús en tu vida, para deshacer las obras del diablo. ¿Entiende, hermano? Esas personas no son las que están haciendo esa obra de maldad. Es el diablo. Lo dice 1 de Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo, que utiliza a los cuerpos de los seres humanos. Toma el ejemplo como lo hizo Pablo y Sila. El carcelero se quiso matar. Sacó su espada, pero tú tienes la espada más poderosa, que es el amor de Cristo. Ese amor que cubre toda multitud de pecados. Me llama la atención, Corintios, segunda, cuando dice que tú debes ser apto sufrido, para que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que escapen del lazo del diablo. Hermano, Dios está esperando que tú, hombre o mujer, cumplas con la parte, con mansedumbre, con amor. Corrijas a aquellos o aquel que estás viendo que vive esclavo, como dice la segunda parte del versículo 26, para que escapen del lazo del diablo que están cautivos. Ellos no saben, tú lo sabes. Ellos no son los que están prisioneros, ellos no se pusieron en una cárcel. El diablo los puso ahí. Y Dios te puso ahí al frente de ellos para que tú le abras las puertas de la cárcel. Cortes ese lazo con amor, así como lo hizo Pablo y Sila al carcelero. No te hagas ningún daño. Hay diferencia en la familia. La indiferencia de los creyentes en los vecinos, familiares, les hace daño a esta gente.
Esta gente se hace daño sin darse cuenta. Se dañan con la ambición, se dañan con los vicios, con el odio. Se dañan con la amargura. Se dañan con la preocupación, con los miedos. Pablo y Sila usaron esa palabra amorosa. No te hagas ningún daño. Aquí estamos nosotros. No sé si vos vas a poder decir eso. Aquí estamos nosotros, pero ¿qué estás haciendo tú? Estás viendo cómo sufren los demás. Estás criticando lo que hacen los demás. Cambia, por favor, cambia. Sé que muchos tienen razón para criticar, pero la razón viene del fruto de ese conocimiento del árbol del bien y del mal, el cual está prohibido para los cristianos, porque nosotros nos manejamos con la verdad, y la verdad es la única que los hace libres. Ellos le dijeron al carcelero, no te hagas ningún daño. No te hagas ningún mal. Hermano, eso es lo que están queriendo. Las almas de la gente. Estás tú para decirle, no te hagas más daño. Pero con amor. No te hagas más daño. Anda a hablar, voy a orar, voy a hablar por ti, voy a llevarlo al Espíritu del Señor para que te hable. Tomemos consejo de este dicho de Pablo. Hoy hasta el último día que estemos en este mundo, tenemos este deber como iglesia, evitar que la gente se suicide. No solo quitándose la vida, hermano, se suicida, sino hay muchas otras formas de suicidarse, de perder la salud, suicidar el gozo, suicidar la paz, suicidar la confianza, la salud y muchas cuantas emociones más. En el verso 27, ¿qué pasó? El carcelero se despertó. El carcelero es como si hubiera estado hechizado, drogado. Se despertó. Hermano, si hoy tú haces lo mismo como Pablo y Sila, si te sientes libre, si tu alma está libre, vas a despertar a muchos que el pecado los tiene hechizados, dormidos, anestesiados, con el fin de destruirlo. Con el fin de destruir su cuerpo, su alma y su espíritu. Sabiendo de antemano que todas estas almas no tienen lugar para Dios en esa vida que llevan. Y si tú haces la obra como Pablo y Sila, el resultado precioso de tu tarea será como dice el verso 34. Te vas a regocijar en tu casa, como ellos se regocijaron en su casa de haber recibido a Dios en sus vidas. Hermanos y hermanas, están autorizados ustedes. Como tú me enviaste al mundo, dijo el Señor, así yo los envío a ustedes. Sé que muchos tienen problemas en sus casas, con sus hijos, sus hijas, con hermanos, con padre, madre, con vecinos, amigos. Hermanos, ya es tiempo de que tú te despiertes como el carcelero.
y veas el amor de Dios y veas el poder que Dios te ha dado a ti, que está en la palabra de Él, que es la espada, para que puedas liberar, empezando por casa. El juicio comienza por casa. Y te vas a sentir como Dios quiere que vivas, siempre gozoso, gozosa, regocijado siempre, porque tu Dios, mi Dios, el que te envió a ti, te va a respaldar siempre. Nunca te vas a avergonzar de usar su palabra, y nunca su palabra podrá ser derrotada por nadie, porque escrito está: yo te voy a llevar de victoria en victoria, y ante todas las cosas serás más que vencedor. Entonces nunca te sientas triste, ni perdedor ni perdedora. Nunca dudes de la victoria. Tu guerra es espiritual. Y en lo espiritual, tú eres un rey, una reina. Tú vas a pisar los escorpiones, las víboras, al enemigo. Porque escrito está: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. No te dejaré ni te desampararé. Yo contigo vamos a hacer todo. Sin mí no podrás hacer nada. Que Dios te bendiga y te haga meditar en esta palabra y puedas ver el lado bueno de todos los problemas que han llegado a tu vida. Fíjate, Pablo y Sila vieron ese lado bueno. Ellos vieron el poder de su Padre, Dios. Ellos vieron el amor de Jesús transmitido a través de la reacción con el carcelero y los presos que estaban ahí. La familia del carcelero. Ellos se sintieron gozosos. No cuando vieron el resultado de sus padecimientos. No. Ellos se sintieron gozosos en medio del padecimiento. Se gozaron en medio del padecimiento. No cuando vieron la victoria, sino dentro del padecimiento. Ellos se gozaron como Daniel, Belsasar, Abednego, esos muchachos israelitas que fueron lanzados al horno de fuego. Se gozaron, porque tiraron a 3 y en ese horno caminaban 4. Y cuando salieron de ese horno de fuego, nada de olor a quemado, solo se habían quemado las ataduras que tenían los muchachos. Ese es el poder de tu Dios y que te lo comparte a ti, para que tú y Él vivan de victoria en victoria. Nos veremos este domingo en nuestras congregaciones, si el Señor así lo permite, para alabarlo, bendecir, para tener comunión con la iglesia, con tus hermanos, porque eso le agrada al Padre, verlos todos juntos y en armonía. Dios te siga bendiciendo con la vida. Dios te siga utilizando para su gloria. En el nombre de Jesús, yo lo pido y en el nombre de Él le agradezco este mensaje. Que así sea. Amén.